Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio de la Palabra del Señor en este programa Teología y Profecía. Hoy con un tema importante acerca de lo que contamina al hombre. ¿Será que lo que comemos contamina o no contamina? Como dice Marcos 7:18. A Pedro se le dijo, mata y come. ¿Se puede matar y comer toda clase de animales? ¿Quieres saberlo? Acompáñanos. Marcos 7:18 dice, no lo que entra contamina. De allí que muchos han dicho que podemos comer de todo. ¿Será que a eso se refiere la Biblia? Mientras tanto a Pedro se le dijo, mata y come. Y allí él dice, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. ¿A qué se refiere esta palabra? Para ello es necesario que vayamos al idioma original. Hay dos palabras en griego en la cual se escribió el Nuevo Testamento, la cual nos puede ayudar a dilucidar el asunto. Una de estas palabras es akatartos, que significa inmundo, y la otra es koinos, que significa común, contaminado. Es decir, akatartos se refiere a los animales inmundos que aparecen en Levítico capítulo 11, que no se deben comer, y también en Deuteronomio capítulo 14. Todo lo akatartos, todo lo inmundo en sí también es impuro, koinos, pero no todo lo impuro es akatartos, inmundo. ¿Cómo? Así, ¿qué quiere decir todo esto? En Marcos capítulo 7 nos está hablando es de las cosas que están contaminadas, no inmundas. Así que no nos está hablando de animales, nos está hablando de otras cosas que contaminan. Era un ritual, el cual nos dice San Marcos capítulo 7. Y entonces Mateo capítulo 15 versículo 20, el cual es el evangelio que aclara también este versículo, nos dice que el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es un asunto ritual que está hablando, no de alimentos, no de animales impuros, inmundos, no está hablando allí de esto. Así lo dice la palabra. Mientras tanto, cuando nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10 versículo 13, el apóstol Pedro comenta que escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Nota que él dice ninguna cosa inmunda, utiliza la palabra akatartos, es decir, está remitiéndose al Levítico capítulo 11, los animales que no se podían comer. Ninguna cosa inmunda, akatartos, o contaminada, común, koinos, he comido jamás. Quiere decir que en ese lienzo había animales inmundos, de los que conocemos en Levítico 11, que no se deben comer, y animales que no eran inmundos. Pero entonces Pedro pensaba que aquellos animales inmundos, por haber tocado a los animales que no eran inmundos, ya los habían contaminado, koinos. ¿Sí me hago entender en la palabra? Entonces, el común que él se refiere, ninguna cosa contaminada, he comido jamás, era lo que tenía contacto con lo inmundo. Por eso el Señor le dice, no llames común a lo que yo he limpiado. Note que el Señor no dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, porque Él no limpió lo inmundo, limpió lo común. Está hablando ahí de lo contaminado. Quiere decir que los animales limpios no se vuelven inmundos por asociarse con los animales impuros, inmundos. Eso no lo dice. Lo koinos no se ensucia con el akatartos. Eso es lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pedro comprendió la palabra y en Hechos 10:28 dice, ahorita comprendo que no debo hacer acepción de personas, porque el judío no se juntaba con el extranjero, con el gentil, y allí comprendió la palabra. Entonces, lo que dice la palabra es, según Marcos 7:18, no nos está hablando de alimentos inmundos, nos está hablando de lo contaminado, koinos, no lavarse las manos. Ese es el tema de Marcos 7:18, de Mateo capítulo 15. Y el tema de Hechos capítulo 10, allí se refiere a estas dos palabras, koinos y akatartos. El apóstol Pedro tenía la confusión, pensaba que
no podía juntarse con los gentiles, pero el Señor, mostrándole este lienzo, le mostró que no podía llamar común a lo que él había limpiado. Koinos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta palabra. Hasta una próxima oportunidad.